Hoy vamos a descubrir las propiedades físicas del suelo, esas que no se ven en un análisis de laboratorio, pero que lo cambian todo en el cultivo. Textura y estructura, dos claves que definen si las raíces respiran, crecen y aprovechan mejor los nutrientes. Bienvenidos a la parcela del profe. Muy buenas tardes, amigos productores agropecuarios de la parcela del profe. Hoy vamos a trabajar la clase número 3 del capítulo de suelos referente a las propiedades físicas de los suelos. Y vamos a empezar con quizás la propiedad física más importante que tenemos en los suelos, que es la textura de los suelos. Y estamos sacando una muestra aproximadamente unos 15-20 centímetros. Es zona hortícola, entonces no necesitamos mayor profundidad. Ya cuando miremos otras propiedades, miraremos todos los horizontes del suelo. Por ahora nos vamos a los primeros 20 centímetros del suelo para tomar la muestra con la cual vamos a hacer la prueba de textura. Bienvenidos. Ok. Bueno, amigos productores de la parcela del profe, vamos a continuar con lo referente a la textura del suelo dentro de la clase de propiedades físicas del suelo. Para hacer la textura del suelo hay varios métodos. Sin embargo, hay un método muy sencillo. Vamos a tomar una muestra del suelo que ustedes vieron que se tomó la muestra, aproximadamente unos 100 gramos de suelo. A esa muestra, como ustedes la pueden observar, le vamos a agregar agua en un nivel superior a los 150 que nos señala la probeta. Vamos a agregarle aproximadamente hasta 300 de agua. Vamos a agregar 350 de agua, ¿ok? Entonces ya tomamos la muestra de suelo, agregamos 350 de agua y agregamos una pequeña cantidad de jabón para que los agregados del suelo de la textura, que ahora les voy a explicar en detalle, puedan reacomodarse de acuerdo a su peso. ¿De acuerdo? Una vez echamos el jabón, vamos a proceder a agitar fuertemente la mezcla toda junto con el jabón y se deja descansar suficiente tiempo para que las partículas del suelo, que ahora vamos a ver en la textura, se puedan reacomodar ellas adecuadamente. ¿De acuerdo? Vamos a agregar un poquitico más de agua, nos vamos a ir con un poco más de agua. El agua no es limitante en la cantidad que agreguemos. Lo que necesitamos es ver el suelo, la parte mineral de ese suelo, que es la que nos va a definir la textura. Bueno, una vez está ahí, vamos a dejar descansar la muestra para que las partículas del suelo se puedan ir acomodando de acuerdo a su peso, de acuerdo a su densidad. En la textura del suelo, cuando vimos el suelo ideal, ustedes se acuerdan que hablamos de la parte mineral, ese 45% de la parte mineral de los suelos. Entonces, esa parte mineral es la que constituye la textura del suelo. Y en el suelo hay 3 agregados derivados de las rocas. Hay arenas, hay limos y hay arcillas. Esa es la textura del suelo. Cada uno de esas partículas que llamamos agregados. Y se distinguen por su tamaño. Las arenas, que son las más grandes,
Ahora cuando miremos la prueba de textura que vamos a explicar, las arenas están entre 2 milímetros y 0,05 milímetros. Es decir, van entre 2 milímetros y 0,05 milímetros. Ellas son visibles a simple vista. En una probeta, en un vaso de precipitados, en un recipiente de vidrio, se van a ver porque son las que quedan en la parte de abajo. Esas son las arenas. Las partículas que le siguen a las arenas por el tamaño son los limos. Los limos están en un rango entre 0,05 y 0,02 milímetros, o sea, 2 micras. Ya no son prácticamente visibles al ojo humano, porque son micras, son milésimas partes de 1 milímetro. Y la partícula número 3, que prácticamente es una partícula que flota en el agua, y algunas alcanzan a decantarse, son las arcillas. Esas arcillas, su tamaño es menor a 0,002 milímetros, o sea, 2 micras, y de ahí para abajo esas partículas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico? Esas arcillas, junto con la materia orgánica, son las encargadas de que fluyan los minerales, las cargas de los otros elementos presentes en el suelo que nutren la planta. Por eso es tan importante la textura de los suelos. Y en este proceso, quienes no tengan un suelo franco, un suelo ideal, ahora lo vamos a ver en el ejercicio con el triángulo de textura, vamos a irlo mejorando. Por eso hay que regenerar los suelos. Por eso este es el primer capítulo, porque sin suelo no hacemos agricultura. Hay que mejorar el suelo, regenerar el suelo, reconstruir el suelo para que tengamos más y mejores cosechas. Bueno, muy bien, ya ha pasado el tiempo suficiente para mirar la textura en la probeta, de tal manera que tenemos una columna de suelo de 9 centímetros. Sobre esos 9 centímetros equivale al 100% del porcentaje. De esos 9 centímetros de la columna de arena, limos y arcillas, tenemos aproximadamente 6.1 centímetros de arenas. Entonces, con esa cantidad y ese cálculo, de los 9 en la columna de suelo, que es el 100%, 6.1 corresponden a las arenas. Vamos a ver qué porcentaje es. Entonces, si 6.1 centímetros de arena equivale a cuánto equivale si 9 centímetros de la columna total de suelo es el 100%. Sacamos el porcentaje, nos da 67.7%, aproximamos a 68%. Con ese dato de porcentaje de 68%, debemos ir muy clave al triángulo de textura. El triángulo de textura es diseñado, es una fórmula universal, es un triángulo universal de uso universal de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es la clasificación universal que se usa para determinar la textura. Entonces, con ese 68 nos ubicamos en la base del triángulo donde están las arenas, y donde están las arenas nos ubicamos en 68. Ya teniendo el dato de arenas de 68%, vamos a determinar limos para cruzar los limos, y por último las arcillas, y saber qué textura tiene este suelo. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el cálculo de los limos dentro del triángulo de textura para calcular bien qué textura tenemos en el suelo de la clase de hoy. Y en la columna, en esta columna, nos dieron 2.6 centímetros, se mide con 1 metro, como les explicamos, 2.6 centímetros, como el total, el 100% son 9, 2.6 ¿a cuánto equivale? Hacemos la operación y nos da 28.8, que equivale al 29%. Ese porcentaje nos vamos al triángulo de textura y nos ubicamos en 29 y bajamos una línea paralela para encontrarla con la línea que ya hicimos de arenas, que correspondía al 67%. ¿De acuerdo? Ya las cruzamos y llevamos dos texturas
dos texturas dentro del triángulo que son arenas y limos. Ahora vamos a calcular las arcillas para ver dónde se encuentran las tres líneas y que nos defina en el triángulo de textura la verdadera textura del suelo de la muestra de la clase de hoy. Bueno, muy bien, ya para terminar el triángulo de textura vamos a medir las arcillas, y en las arcillas nos dio un 3 milímetros, ¿cierto? 3 milímetros o 0.3 milímetros, y vamos a sacar el porcentaje. Entonces, si 9 centímetros del total de la columna es el 100%, 0.3 centímetros ¿a cuánto equivale? Y equivale a 3.3%. Lo dejamos en 3%, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al triángulo de textura y miramos las arcillas. En la parte izquierda del triángulo están las arcillas y nos ubicamos en la línea de 3. Trazamos una línea recta para encontrarnos con la línea que habíamos trazado de arenas, con la línea que habíamos trazado de limos, y nos da el punto 0 que llamamos en el triángulo de textura, que corresponde, en el caso del suelo que tomamos para ejemplo en la clase de hoy, a un suelo franco arenoso. Es un suelo de muy buenas características, es un suelo que tiene un buen porcentaje de limos, tiene un buen porcentaje de arenas y tiene un bajo porcentaje de arcillas. Quizás estos suelos, cuando veamos regeneración de suelos y la parte biológica de los suelos, vamos a incrementar un poco la materia orgánica para darle mayor capacidad de intercambio catiónico a ese suelo. Entonces, esta es, para terminar, el contenido de la textura del suelo, una de las propiedades físicas más importantes en los suelos en el proceso de regeneración. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Queríamos complementarles desde la parcela del profe que las personas que no tengan un vaso de precipitados o una probeta o cualquier elemento de laboratorio relativamente no indispensable, podemos utilizar un frasco de vidrio que tengan en casa, circular, completamente cilíndrico, no con base ancha y boca angosta, sino completamente cilíndrico, y 1 metro, y marcan cada centímetro la cantidad que van a agregar de tierra y que van a agregar de agua para que podamos sacar los debidos porcentajes. Básicamente esa sería la recomendación para cuando estemos en campo y no tengamos materiales muy costosos. La estructura, el suelo que acabamos de ver es un suelo granular con tendencia a tener una condición porosa de migajón. Hay suelos en cualquier parte del país, en sus fincas, que van a tener una estructura prismática o columnas. Al romper el suelo forma columnas, también masiva. Cuando los suelos tienen una estructura masiva son suelos problemáticos que hay que mejorar, que hay que regenerar. Otros en placas. Hay suelos en Cundinamarca, Boyacá y otras regiones del país que están en placas, unos esquistos pizarrosos, hay que trabajarlos muy bien, en bloques, o unigranular, que son gránulos muy pequeños. Además de estos tipos de estructuras, hay otro tanto, cada uno en su región conoce su suelo, y esa es la intención del curso, poder mejorar los suelos, regenerar los suelos, inclusive en su parte estructural. Espero que haya quedado claro este contenido. Vamos a continuar con la clase. Bueno, muy bien. Vamos a resumir parte de las clases anteriores y de la clase de hoy referente a la estructura de los suelos. Aquí notamos un suelo de formación relativamente incipiente. Es un suelo con rocas sedimentarias, una especie de calizas,
ya fragmentadas por el paso del tiempo. Recuerden que para formarse 1 centímetro de suelo necesitamos 400 o más años. Aquí esta roca ya está fragmentada. Estas calizas están fragmentadas, sedimentarias. Con el tiempo se van meteorizando por los diferentes factores, de tal manera que van formando suelo, pero eso es un proceso de bastantes años, como ya lo habíamos comentado. Posteriormente al material parental normal, que no se ha modificado mucho, sigue un material parental o una roca madre ya fragmentada, y posterior un horizonte orgánico. Aquí vemos toda la acumulación de la materia orgánica a lo largo del tiempo, que ha formado un horizonte orgánico sobre el cual ya crece vegetación. El color negro nos indica un contenido de materia orgánica muy bueno, importante. Es vegetación nativa la que crece aquí, de tal manera que el crecimiento es bueno. Hay algas, líquenes, obviamente bacterias, hongos. Ok, aquí en este mismo perfil, un poco más adelante, encontramos ya muchos más horizontes. Vamos a empezar por el horizonte BC, que es un horizonte de combinación de B con material parental. Viene un horizonte B que se ve aquí, que cambia de color. Posteriormente un horizonte B, posteriormente horizonte AB y un horizonte A, que es el horizonte orgánico. Una transición de A a B y una transición de B a C. Entonces tenemos los tres horizontes y el material parental. Esta parte, recuerden, es un horizonte A orgánico, de formación, de descomposición de toda la materia orgánica del bosque nativo y demás material vegetal con la acción de los microorganismos. Cuando entremos ya a la clase de materia orgánica y microorganismos, adentraremos o auscultaremos un poco más las condiciones de los suelos. Son suelos relativamente inestables, son suelos de una baja fertilidad a pesar de tener algo de materia orgánica. Son suelos que hay que trabajar bastante para mejorar su condición de fertilidad y demás características. Bueno, una de las características, propiedades físicas de los suelos importantes son los colores. Los colores nos determinan el material de donde se originó el suelo o el proceso que sufrió o está sufriendo el suelo para adquirir ese color. En el caso de los colores oscuros, indican suelos ricos en materia orgánica, suelos con alguna tendencia a la acidez y además con buena microbiología, con buena biota en el suelo. Este material, este horizonte BC, que está entre el B y el material parental, es un intermedio, significa estos colores amarillos, rojos, son procesos de oxidación, de tal manera que son materiales ricos en hierro y en otros minerales que se pueden trabajar con microorganismos para mejorar el suelo. Entonces, el color, como una de las propiedades físicas, es también muy importante. Observamos, para concluir, que tenemos un horizonte orgánico bastante amplio, 60-70 centímetros, que ustedes observan ahí. Es acumulación de materia orgánica con una transición del horizonte orgánico O a una transición de un horizonte OA que viene después, que es efecto de la materia orgánica acumulada. Es un muy buen horizonte. Luego viene el horizonte B, un horizonte BC y C. Muy bien. Ese es el suelo, y así como este suelo hay infinidad de suelos en el país, y la idea es que cada agricultor, cada productor en su terruño, en su finca, en el departamento que se encuentre, que conoce su suelo, pueda irlo manejando, mejorándolo cada día más, con el proceso de regeneración de suelos, de agricultura orgánica y desarrollo sostenible. Hasta pronto, nos vemos en la próxima clase.